A partir de este momento estamos contigo, un espacio cultural dinámico e irreverente para debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. RCR presenta Contigo Liberalmente. Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos a otra edición de Contigo Liberalmente. Qué odisea llegar aquí a RCR, pero aquí estamos para todos ustedes en vivo, como cada jueves en Contigo Liberalmente. Les habla Claudia Macero. Desde ya pueden seguirme a través de mis redes, @ClauMacero. Y por supuesto quiero agradecer a este increíble equipo de RCR que se mantiene aquí en vivo, trabajando día a día a pesar de la declaración de pandemia por coronavirus. Ese, por supuesto, que va a ser el tema que vamos a abordar el día de hoy, pero también desde el punto de vista de la libertad. Pandemia, coronavirus, pero ¿qué pasa con la libertad? Y a propósito de eso, antes de arrancar, por supuesto, recordar nuestros créditos y gracias a quienes llegamos a ustedes vía YouTube, vía Periscope y distintas vías. En la dirección general tenemos a nuestro querido Jaime Nestaras, en la gerencia de producción a Wilix Arcaya, en la producción a Catherine Manzano aquí firme, Malala Nogales, Justo Navarro, y en los controles a Gregorio González, quien tiene ya un rato acompañándonos, recordándoles a ustedes también cómo pueden acceder. Si ustedes ingresan vía YouTube, colocan RCR en vivo y allí pueden fácilmente ingresar a esta transmisión que no se para y que se mantiene informando a todos los venezolanos donde estén, aquí y fuera de Venezuela. También a través de Facebook, si ingresan vía Tuning, y bueno, por supuesto en Twitter, @RCR750. Y quiero comentarles también la dificultad del traslado de muchas personas. Yo vengo del otro lado de la ciudad, del este. Hay muchos puntos de control, la autopista está cerrada. Por supuesto que estamos hablando de una pandemia, sin embargo quiero hacer un llamado de atención. Hay muchas personas que necesitan salir a comprar comida, hay muchas personas que necesitan, por ejemplo, atender su salud. Esas personas necesitan de alguna manera algún tipo de circulación y ese es el llamado de atención que hacemos a las autoridades. Entendemos, por supuesto, que la recomendación es quedarnos en nuestras casas. Sin embargo, quienes hacemos este trabajo y quienes tienen otros trabajos incluso mucho más vitales, y digo vitales porque tienen que ver con la vida, por supuesto que necesitan trasladarse. Mi reconocimiento además para todos los médicos que están trabajando en cada centro de salud, no solamente los centinelas, sino incluso en otros centros de salud que han tenido que asumir el despistaje o incluso la atención de muchos venezolanos sin nada, sin recursos, sin insumos de ningún tipo y casi que a todo riesgo ante la posibilidad de un contagio por esta enfermedad. Pero el día de hoy además he querido conversar con una persona y antes de hablar con ella, a propósito de que siempre hay que volver a empezar. Y por supuesto, seguramente ustedes han visto múltiples videos, distintas charlas y distintas recomendaciones. Pero una de ellas es fundamental y es algo que deberíamos hacer incluso fuera de pandemia, que es lavarnos las manos. Yo quiero poner este pequeño video que es muy ilustrativo de cómo lavarse las manos y para que ustedes vean que no lo estamos haciendo bien. A ver, ¿lo tenemos? Ahí está Catherine poniéndolo. Este es un video donde se puede ver básicamente con pintura que no siempre nos lavamos las manos correctamente. Y lo importante que es, el coronavirus es hasta 4 veces más contagioso que una gripe normal. Estamos hablando además de un virus que es grande, diametralmente hablando. Es decir, se puede combatir si usamos tapabocas, es decir, solamente las personas que necesiten utilizarlo, que tengan los síntomas o si van a estar en contacto con algunas personas, utilicen el tapaboca y lávense las manos incluso estando en sus casas. Aquí tenemos el video, ahora sí. Simplemente, ¿verdad? La palma de la mano, ¿sí? Exactamente. Sí. Entonces, si nosotros nos lavamos simplemente la palma de la mano, ¿qué se nos está quedando? El interior de los dedos y la parte posterior. ¡Ay, cómo se nota, claro! Nosotros hacemos así, nos secamos las manos y nos vamos, ¿no? Vale. Entonces, ¿nos hacemos cosquillitas? El siguiente paso sería al revés, hacerla hacia la parte posterior. Ay, esto no lo había hecho nunca, claro. Incidir aquí, ¿vale? Que se vea bien que estamos cogiendo todos los pliegues de los dedos, porque vamos, si se fijan, vamos limpiando bien, ¿vale? Vamos llenando de jabón todo, ¿no? Después, si nos fijamos que se nos queda el dedo gordo, fíjense, lo tenemos sin limpiar. Entonces lo que se recomienda es que le dediquemos también un movimiento para poder llenarlo también de jabón. ¿Y qué nos queda? La zona, si lo han hecho correctamente, la zona de los dedos, aquí, ¿no? Ahí delante, ¿ves? Nos queda. Lo hacemos en el interior de la mano. En el interior. Sí, con el jabón que tenemos, lo hacemos con la otra mano también.
¿Y dónde tenemos resto? ¿Dónde no nos tenemos jabón? Aquí Muy bien, detrás. en la zona de las muñecas, exacto. También Entonces, hay que darle ahí. Correcto. Le damos por último, nos frotamos bien las muñecas y así es como hemos conseguido tener las manos totalmente limpias. Tenemos las manos completamente rojas. Bueno, eso limpias en este significa- caso. Claro. Exacto. Allí tienen básicamente cómo lavar las manos. Parece una cosa tonta, pero es importantísimo que lo hagamos. Y a propósito de estas y otras medidas, he querido conversar el día de hoy con la doctora Cristina Gutiérrez. Creo que ya la tenemos en línea, ¿verdad? Ella es licenciada en bioanálisis de la UCB, tiene doctorado en microbiología, maestría en inmunología, egresada además del IBIC, ha trabajado en el área de virología tanto en diagnóstico como en investigación por más de 20 años. Es una persona que actualmente se desempeña además como profesora asistente TC al frente de la Cátedra de Virología y de la Escuela de Bioanálisis de la UCB, además asesor científico en la misma área en el sector privado. ¿Cómo estás, Cristina? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, encantada de saludarles y a todo tu público. Muchísimas gracias por atendernos. Me imagino que estás bastante copada y con mucha información que dar, pero bueno, para nosotros es un placer. Y quisiera arrancar, Cristina, que nos expliques cuál es la diferencia entre este virus, el COVID-19, y otros virus. Entiendo que es hasta 4 veces más contagioso que una gripe normal, ¿no? Sí, bueno, mira, estamos ante un caso sin precedentes. Podríamos hablar, por ejemplo, de otro virus que produjo una importante pandemia, como es el caso de infección respiratoria, como es el caso de virus de influenza. Para el año de 1918 fue la pandemia que acabó con la vida de más de 40 millones de personas en el mundo entero, acabando de salir la Primera Guerra Mundial. Y posteriormente, en un tiempo mucho más reciente, en la década de 2010, estamos hablando aproximadamente de 2012, 2010, 2009, recuerdo claramente, se volvió a decretar, ya en esta oportunidad por la Organización Mundial de la Salud, una pandemia con emergencia internacional muy parecido a esta situación del COVID, con el H1N1, que se recordarán que también llegó aquí a Venezuela y bueno, hubo muchas personas infectadas y algunos decesos también. En el caso del COVID, bueno, una diferencia fundamental es que este virus es altamente virulento, mucho más virulento que el virus de influenza, y desde el punto de vista sintomatológico tiene unas diferencias bien importantes a destacar. Una de ellas fiebre, ¿no? estriba en la fiebre, el comienzo abrupto febril, no hay moqueo a nivel de goteo nasal, no lo hay, a diferencia, por ejemplo, de influenza o un resfriado común. Y, por supuesto, un dolor de garganta intenso, una resequedad y el proceso de disnea. Y desde el punto de vista biológico, estamos hablando de que este es un agente viral envuelto, que tiene un amplio tamaño y bueno, presenta una característica importante, que es altamente resistente, que es una propiedad físico-química o bioquímica del virus, que es altamente resistente al medio ambiente, cosa que es bien peculiar para un virus que es de naturaleza envuelta con una envoltura lipoproteica, como es este caso. Cristina, a propósito de eso, 3 cosas que surgen de lo que comentas. 1, todavía hay casos de influenza, es decir, podrían estar conviviendo casos de coronavirus con casos de influenza. Esto por un lado. Lo segundo, el tema del clima. Es verdad que en climas calientes se difundió durante mucho tiempo que aquí en Venezuela o en países de clima caliente no llegaba de la misma manera el coronavirus. Y a propósito de la cubierta esta lipídica del virus, el jabón, ¿cómo actúa? Sí, bueno, importante, voy a comenzar por la última pregunta, ¿no? El jabón. El jabón tiene un efecto saponificador importante para virus de cubierta lipoproteica, como es este caso del COVID-19 y cualquier virus de naturaleza lipoproteica como él. El jabón hace un efecto que precisamente desensambla a la cubierta lipoproteica, y al romperse la cubierta lipoproteica desestructuras el virus. Entonces, la importancia de utilizar un jabón y no solamente agua común y corriente, sino ir acompañada del jabón es fundamental para matar a la partícula viral. Recordemos que los virus son parásitos intracelulares obligados, es decir,
que ellos no duran mucho tiempo, pueden durar horas o hasta días fuera en superficies comunes, pero ellos necesitan de su hábitat natural, que es dentro de la célula del hospedero. En el caso del COVID, esas células del sistema respiratorio, la mucosa respiratoria. Entonces, antes de llegar allí, por supuesto, la idea es que la persona pueda lavarse bien sus manos con agua y jabón, de manera tal, antes, por supuesto, de tocarse la nariz o tocarse la boca, es decir, entrar en contacto con las mucosas del organismo. ¿Okay? Y con respecto, bueno, a las otras preguntas que plantea, bueno, el clima cálido efectivamente juega a favor de nosotros. Yo considero que, por supuesto, es todavía muy pronto para hablar sobre cómo se ha comportado la propagación del virus en Venezuela, porque apenas están notificando los primeros casos, ¿no? Eso tenemos que ver en el tiempo cuál es el comportamiento desde el punto de vista epidemiológico en su propagación con un ambiente cálido y tropicalizado como lo tenemos nosotros aquí en el país. Ok, respecto al caso de influenza, también hay influenza en Venezuela, ¿no? Sí, cómo no. Fíjate, influenza, hay un brote de influenza que ha repuntado desde octubre del año pasado y que coincide con la estación acuérdate que aquí en Venezuela tenemos 2 periodos solamente, sí, ¿no? A diferencia de los climas estacionales, de más estaciones, tenemos una estación o un periodo que es cálido lluvioso y uno frío seco. Desde octubre viene el periodo frío seco y todavía no nos ha abandonado del todo, todavía se siente una disminución de temperatura, por lo menos aquí en la Gran Caracas, en periodos de la tarde y de la noche. Pero esperemos que eso cambie en esta época de Cuaresma, ya sea Semana Santa, y que entre la estación cálido-lluviosa que va a permanecer el resto del tiempo hasta más o menos octubre nuevamente. Cristina, veremos cómo se comporta el virus allí. Perfecto. No, gracias. No quería despedirte, además, sin un aspecto importante. Las pruebas solamente se están haciendo en el Instituto Nacional de Higiene. Eso queda acá en Caracas. Sin embargo, alrededor del país, ¿verdad?, se están tomando las pruebas. ¿Por qué solamente se hacen las pruebas en el Instituto de Higiene y quiénes califican para hacerse la prueba? Porque he escuchado a muchas personas que dicen, bueno, tengo los síntomas, voy a ir a hacerme la prueba. ¿Quiénes califican y por qué solamente en el Instituto Nacional de Higiene? Ajá, el porqué de que solamente en el Instituto Nacional de Higiene, porque el Instituto Nacional de Higiene es el brazo derecho del Ministerio de Salud del país y es el único ente autorizado por la Organización Mundial de la Salud y por supuesto tiene toda la infraestructura necesaria para utilizar y el personal calificado a nivel de instructivos, a nivel de biología molecular, bioanalistas que tienen esa experticia en biología molecular para trabajar con el algoritmo diagnóstico planteado por la Organización Mundial de la Salud. Que es importante determinar, fíjate, el algoritmo diagnóstico consta primero de pruebas de influenza a nivel de PCR, reacción en cadena de la polimerasa. Esa es la experticia primera que se realiza. Luego se hace una PCR múltiple que te determina o te descarta otros virus que producen infección respiratoria aguda. Y de último, si esto está negativo, es que se hace la prueba para el COVID-19, que también es una RT-PCR y una RT-PCR en tiempo real. Son pruebas de biología molecular. Para precisar, Cristina, no todos tienen que hacerse la prueba, ¿cierto? Así es. Sí, fíjate, la Organización Mundial de la Salud ha planteado 3 posibilidades de lo que se llama casos sospechosos. Okay. Y si entras dentro del cuadro de casos sospechosos es que te vas a hacer la prueba. Un caso sospechoso es aquella persona, por ejemplo, que ha venido de otras latitudes donde habían casos confirmados de COVID-19. Ese es un caso sospechoso. Otro caso sospechoso, aquella persona de la localidad que ha tenido contacto con un caso confirmado de COVID-19, entonces también entra dentro del cuadro de casos sospechosos. Y aquella persona que tiene infección respiratoria aguda grave y que no se haya determinado otra causa de base del por qué requiere o amerita una hospitalización, entonces también entra dentro del cuadro
de casos sospechosos. Esos son los 3 casos en los cuales se puede hacer. Claro, hay como un historial. Bueno, Cristina, yo tengo que ya despedirte. Más bien se nos hizo cortísimo el tiempo. Quisiera, no sé si tienes redes o alguna otra forma en que la gente pueda comunicarse contigo o tener acceso a esta información. Es Cristina Gutiérrez García, ella es licenciada en bioanálisis, doctorada en microbiología. No sé si quieres enviar un último mensaje ya rapidito para terminar. Bueno, mire, el último mensaje es que se queden en su casa, que todos aquellos adultos, sobre todo aquellos adultos mayores de 65 años y toda la población general, que salgan a cosas que lo ameriten, comprar comida, etcétera. De resto, que permanezcan en sus hogares, porque esta medida que se está tomando es una de las medidas más exitosas que se han empleado en distintas partes del mundo para lograr combatir o lograr mitigar la situación con esta infección viral. Muchísimas gracias, Cristina. Bueno, después damos tus redes. Ella era Cristina Gutiérrez, licenciada en bioanálisis, doctorada en microbiología, maestría en inmunología. Te agradezco muchísimo este tiempo y ya tenemos que despedir esta parte. Al regreso hablamos, por supuesto, de coronavirus, pero desde el punto de vista de la libertad y qué significa que nos quedemos en nuestra casa. Nos quedamos pero activos. Ya regresamos. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de pulpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Fuerza que nos activa. Fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión. De lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba. Solo por RCR, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Y aquí estamos de vuelta en Contigo, liberalmente. Aquí me dice Teresa, por favor, habla más pausado, que me angustias. A veces es que queremos decir muchas cosas, Teresa, pero vamos a seguir tu recomendación. Saludos, por supuesto, a todos los que están conectados vía YouTube, siempre fieles a esta señal de RCR, la radio que se ve, la Casa de la Libertad. Y además, hablando de casas, quiero recordarles que este programa llega a ustedes gracias a Small Shop, la casa perfecta de la repostería, que no lo había dicho en la otra parte. Aquí me está haciendo Gregorio señas también. Pero bueno, en esta parte del programa hablábamos en la parte anterior de algunas recomendaciones con una doctora de la UCB, Cristina, y lo importante que significa quedarse en nuestra casa. Pero ¿quedarse para qué? ¿Y por qué? Porque, bueno, evidentemente estamos hablando de una pandemia, pero quedarse en la casa no significa quedarse inactivos, no significa dejar de denunciar, no significa dejar de hablar, no significa dejar de pensar, no significa dejar de desconfiar. Y esa desconfianza, por supuesto, que tiene que ver con algunas de las cifras oficiales, entre comillas, que ha divulgado el régimen de unos supuestos 36 casos de coronavirus en Venezuela. Ojalá ese sea el número de casos en Venezuela. Sin embargo, razones, por supuesto, que sobran para desconfiar. Son más de 20 años en los que este régimen obviamente ha ocultado muchas cosas, entre ellas cifras epidemiólogas o de cifras de epidemiología de enfermedades en Venezuela que no se han informado, que no se han dicho y que se podían prevenir. Por tanto, es lógico que los venezolanos sientan desconfianza. Aún así, nos piden que nos queden en nuestra casa y ellos han pretendido, por eso lo voy a conversar con mi invitado a continuación, que quedarnos en nuestra casa nos han reducido o nos han inmovilizado. Y es todo lo contrario. En nuestras casas tenemos nuestro mayor sitio de resguardo. ¿Quién se siente más seguro o dónde te sientes tú más seguro que en tu casa? En tu casa estás con tu familia.
Y tu familia es la que te apoya, la que te impulsa, la que te anima. Y aunque no nos podamos ver, aunque no nos podamos abrazar, la libertad se escapa por esas rendijas. Y aún así, seguimos exigiendo lo que hemos venido exigiendo, aún así estemos en nuestras casas. Y eso es precisamente lo que quiero hablar hoy con Henry Nadales. Él es estudiante de Derecho, está en Barinas y además es un chamo que ustedes lo van a escuchar y habla muy bien de la libertad. ¿Cómo estás, Henry? Hola, Claudia, muy bien. Agradecido por la oportunidad de escucharte y hablar a nuestros oyentes. Mira, Henry, yo no quiero perder mucho tiempo contigo, pero yo quiero que tú mismo le expliques a la gente lo que significa hoy, no solo quedarse en su casa, pero quedarse activos y cómo la libertad a la que tú amas, como me lo has dicho, se escapa por esas rendijas y aún así en nuestras casas nosotros podemos hacer el ejercicio de la denuncia y el ejercicio de animarnos y seguir aquí firmes porque sabemos que el virus va a pasar, pero el régimen también va a pasar. Sí, eso lo tengo bastante bien entendido y yo quiero hacerle entender a todos los que nos escuchan, a cada venezolano que desde su hogar se encuentra en el autoconfinamiento, recordarle que lo peor que podríamos tener son dudas, porque debemos recordar nuestro pasado y ver lo valientes que hemos sido, las tantas luchas que hemos logrado, las conquistas y adversidades personales que hemos enfrentado totalmente. Algunos ingenuos pretenden acallar esta voz que se ha mantenido durante tantos años, durante tantos siglos incluso anteriores a nosotros. Debemos darle sentido a esta suerte de ensayo de descanso, que no es un descanso en el sentido de apagarnos completamente, sino tomar energía para dar una guerra sin treguas. Yo creo que si los venezolanos toman estos momentos para reflexionar, para pensar en los triunfos que podemos tomar a partir de ese momento, las glorias mayores serán realmente impensadas. Fíjense que todos estamos acá en una lucha común al mundo entero, pero también tenemos nuestra lucha, la lucha por la libertad, un amor hermoso. Exactamente. Que incluso cuando descansamos debemos seguir trabajando constantemente. Y es importante que lo digas, Henry, porque a lo mejor otros dicen, ya va, todo el mundo está en una emergencia y aquí se paró la cosa, no hay tregua, resulta que no hay el régimen que nos oprima, ya va. O sea, sí, evidentemente estamos frente a una emergencia que cada país necesita de alguna manera enfrentar. Pero en el caso de Venezuela, la emergencia es doble. La emergencia es, por supuesto, el coronavirus, pero también un sistema que nos ha tenido oprimidos y que nos ha tenido con cifras ocultas y un montón de enfermedades expuestos, ¿no? Sí, totalmente. Es la naturaleza de nuestra batalla, yo creo que es superior a la de cualquier generación antes. Yo, por ejemplo, tengo apenas 19 años, nunca he vivido otra cosa distinto a esto, y sin embargo sueño con algo mejor. Y sueño con algo mejor por un motivo bastante particular, porque la historia, porque los relatos de las personas que han enfrentado las adversidades inspiran. Y yo quiero, Claudia y gente que nos escucha, repensar la forma en la que nosotros tenemos que enfrentar este momento histórico. Yo quiero que cada uno entienda que la decisión debe surgir a partir de ahora y ser tomada constantemente, porque las decisiones que nosotros tomemos en este momento algún día se divulgarán por todo el planeta como la memoria de las adversidades que enfrentamos. Y si el amor que dictó la valentía con la que enfrentamos esta guerra llega a ser escuchado por otros corazones, también inspirará a otros amores que podrán enfrentar distintas adversidades, aunque no sean esta misma que enfrentamos. Es decir, lo que nosotros hagamos ahora puede definir el futuro. Podemos dividir en dos la historia. La oportunidad que nos ofrece la crisis debe ser aprovechada en el sentido de hacer un antes y un después. Y yo creo que si cada uno toma esta decisión, lograremos hacer que la humanidad se redima en muchos sentidos y alcance una gloria nunca antes soñada. Fíjate que tú acabas de hablar del tema del cambio y de la ruptura, ¿no? Y esta mañana Miguel Velarde estuvo con Pedro Uruchurtu aquí mismo en RCR y decía, lo que estamos viviendo no es una época de cambio, sino un cambio de época. Henry, ya nos quedan 2 minuticos, pero tú anoche además me mandabas un escrito, si tú me autorizas, y puedes leer un par de líneas de ese escrito, que es cómo frente a la fragilidad que hoy tenemos como sociedad, también tenemos lo robusto que es
nuestros valores, nuestro principio y nuestro deseo de libertad. Sí. Brevemente algunas líneas de esto. Primero quiero recordar que Gregorio Marañón escribió alguna vez que todo ser humano, aún el más humilde, crea solo convivir. Y cuando un sistema expropia, ataca y censura, solamente la destrucción es posible. Solamente el saqueo es la norma y los triunfos una muy escasa excepción. Yo creo que esa es la historia de todo horror causado por cualquier dictadura. Pero en cambio, el éxito es posible cuando construimos en base a la libertad. La voluntad sostenida de un ser humano que apuesta por la libertad como aspiración máxima de su propia condición es capaz de crear más cosas que son más grandiosas de lo que cualquiera podría llegar a imaginar, dadas esas mismas condiciones. Es decir, que aquel que sueña con ser libre es capaz de hacer lo imposible para que sea una realidad. Yo creo que nuestra vida es el resultado de lo que abunda en el alma, esa luz sobre la que navega nuestro delicado cuerpo, que ahora está siendo tan frágil y atacado por una cosa microscópica, pero son sólidos nuestros sueños. Sé que esta prueba es difícil, que tu cuerpo duele y del miedo no escapas, pero resiste. Mientras aún tengas ideas, existirán soluciones. Mientras tengas sueños, existirán esperanzas. Y mientras tengas espíritu, podrás seguir librando batallas. Si la fortuna no bendice tus pasos, si tu horizonte se hace gris y la vida es confinamiento, prométeme que harás solo una cosa: aguanta. Si mañana no ves a quienes te aman, te prometo que volverán los abrazos. Piensa que mañana besarán otra vez tu cuerpo, que volverás a triunfar. Si el tiempo es recio, pronuncia con valentía el nombre de la esperanza y grita con más fuerza. Los que hoy sufren se merecen que des la batalla. Junta tus manos y pídele a Dios, toma tus piernas y persigue la victoria tan anhelada. Que este confinamiento sea de fortaleza y meditación, un ensayo de descanso para dar sin treguas la guerra. Que cuando esto acabe puedas valorar más el sentido que tiene la libertad que aún no tienes y que logres trabajar hasta lograrla. Somos los cuerpos frágiles que vencimos en 1810 y que también acabamos con la segregación racial. Somos las células de cristal que llegaron a la luna. Somos los cuerpos frágiles que lucharon también en las Termópilas. Somos las motas de polvo que dominan las telecomunicaciones y que unen conversaciones a kilómetros de distancia. Somos los humanos que vencemos el frío y llevamos con iniciativa privada el agua hasta África. Somos el cascarón vivo que dona para encontrar la cura, la caridad que nos enseñaron en casa. Somos esa fragilidad que escribe los más hermosos poemas que se han dicho jamás. Somos la herida del señor Leonardo, ese que sin tener suturas me regaló su sonrisa. Quiero que sepas que eres el pequeño instante que sacude el universo. Eres la belleza que divide la historia. Saldremos de esta. Venceremos el virus y a la tiranía también. Recuerda que la vida siempre se impone, pues es de acero su fragilidad. Wow, y que Dios nos bendiga y que brille eternamente la libertad. Wow, Henry, amén. Mira, yo escuchándote no solamente me lleno de fuerza, sino quiero que tú des tus redes rapidito. Ya te tengo que despedir. Es @HenryNadales, ¿verdad? En Twitter. Y sí, en todas mis redes, @HenryNadales. @HenryNadales, un chamito de Barinas que, bueno, que tiene muchísimo para dar. Y estoy esperando que nos mandes ese escrito para que cualquiera que se sienta desanimado lo lea y recuerde que estamos en un espacio de descanso, pero no para la tregua. Gracias, Henry. Despido esta parte de Contigo Liberalmente y al regreso hablamos de otro aspecto importante: solidaridad. Ya volvemos. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En Small Shop queremos que te sientas feliz y a gusto a la hora de hacer tus recetas favoritas. En Small Shop lo tenemos todo: coberturas de chocolate, lluvia de colores, margarina, neva azúcar, harina, cacao, azúcar y mucho más. Small Shop tiene para ti cortadores de tortas, torteras desmontables, bomboneras, bases giratorias y todo lo que un repostero necesita en tiempos modernos. Además podrás conseguir las chucherías importadas más ricas. Es Small Shop. Te esperamos en Chacao, en la avenida Cecilio Acosta. Small Shop, la casa perfecta de la repostería. Con envíos a nivel nacional, síguenos en Instagram en @SmallShopCA. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter.
y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Ya de vuelta en Contigo, liberalmente, quiero, antes de dar la bienvenida a mi siguiente invitado, hablarles de una iniciativa genial que he visto en las redes, que es Médicos Venezolanos Online. Son servicios de citas virtuales a personas con los síntomas del coronavirus. Si usted se siente mal, si tiene fiebre, escalofríos, si de alguna manera tiene tos seca y este tipo de malestares, usted puede ingresar a @tuclínicamvo. Tu Clínica MVO, y es una asesoría médica para aquellas personas que a lo mejor han llamado a los números oficiales que han dado y no los han atendido. Bueno, tienes esta opción para revisar y preguntar. Recuerda que la recomendación es quedarse en su casa. Obviamente hay gente que tiene que salir, hay una realidad que no podemos ocultar, y de eso también vamos a hablar con mi siguiente invitado, que es Anderson Riverol. Ustedes lo podrán encontrar en redes como @Riverols en Twitter. Él es miembro del equipo nacional de formación de cuadros de Vente Venezuela. Y a Riverol yo he querido traerlo porque además de cuidarnos, además de recordar, por supuesto, creo que se cayó la llamada. Además de, no sé si se cayó la llamada o lo tenemos en línea ya. ¿Sí? Ok, bueno, no importa. Mientras retomamos la llamada con Anderson, lo hemos querido traer porque además de lavarnos las manos, además de tener todas estas recomendaciones y además de entender que quedarse en casa es quedarse en casa, pero para repensar, para luchar activamente y denunciar, hay un aspecto importante que es la solidaridad. ¿Cuántas personas alrededor de donde ustedes viven, si viven en apartamentos, si viven en casas, probablemente son señores mayores que están solos, gente que probablemente no tiene comida suficiente para soportar estos días de cuarentena, gente que tal vez necesita una palabra de aliento? Por eso es tan importante la solidaridad y la ayuda en este momento. Los venezolanos somos personas de corazón enorme y estoy segura de que muchos quieren y pueden ayudar. Lo primero es entender y saber cómo está esa persona. Hacer una llamada, preguntarle si siente algo, si necesita algo. Y a propósito de eso, Anderson escribía que ante los momentos de conmoción es importante tener no solamente la solidaridad como una virtud liberal, que es como él la describe, sino también la templanza y la razón. A propósito de la solidaridad, él decía o escribe: la solidaridad nos hará ponernos en los zapatos de otros y, de ser posible, poder ayudarlos. La mejor forma de cuidarnos a nosotros en primer lugar implica que los de nuestro alrededor también estén relativamente bien. Por eso es tan importante ayudar. Lo segundo es la templanza, que es importante la capacidad de moderarnos tanto en la información que recibimos y enviamos, como con lo que compramos y como con lo que vendemos. Si perdemos la templanza, afectamos tanto a terceros como a nosotros mismos. Y esto es lo primero. Si salimos, evidentemente hay mucha incertidumbre, hay muchas necesidades. No compremos las cosas que no necesitemos realmente. Hay personas que probablemente también necesitan como nosotros, y ante esta incluso imposibilidad de movilizarse, muchos han tenido que quedarse con los pocos abastecimientos o pocos lugares que tiene cerca de su casa. Y lo tercero es la razón. Pero creo que ya tenemos a Anderson en línea y él mismo nos va a explicar estas 3 virtudes liberales como él las describe. ¿Cómo estás, Anderson? Buenos días, ¿cómo están todos? Muy bien, afortunadamente. Gracias por atendernos. Sé que has estado bastante activo y más tratándose de tu rol en el ámbito de la formación. Y citaba tu hilo de tweets a propósito de 3 valores o virtudes liberales, que es la solidaridad, la templanza y la razón. ¿Tú nos puedes hablar de la importancia de esto en este momento donde a veces lo urgente se lleva a lo importante? Efectivamente. De hecho, yo creo que, antes de eso hay que definir muy bien de dónde viene la situación a la cual nos enfrentamos, porque el virus en sí, tiene una gran implicación colectivista.
Es decir, el hecho de que el Partido Comunista Chino haya ocultado información del sistema de salubridad, incluso que comentaba economistas como Javier Milei, es tan poco, digamos que vigilado en este país, ha hecho que la propagación del virus sea mucho mayor. Entonces, ¿cómo de alguna u otra manera nosotros podemos asumirlo aquí en Venezuela y cómo podemos de alguna u otra manera atacarlo también? Y es recordar esas tres virtudes. En principio, la solidaridad significa apoyar una causa o un interés ajeno, pero la solidaridad tiene que ser efectiva. Es decir, donde hay más solidaridad siempre va a ser en los países con mercado libre, donde las personas individualmente han podido acumular más riqueza con su trabajo, con el sudor de su frente, y así darla a otras personas. Aquí en Venezuela necesitamos entonces hacer un esfuerzo mayor para despertar esa solidaridad. La otra virtud es la templanza. El desespero siempre es un mal amigo para la toma de decisiones. Entonces, el hecho de vender o el hecho de adquirir cosas, lo que debería enfocarse es en que sea lo suficiente, en vista de que hay otras personas también, y si nosotros actuamos de forma irracional en ese sentido, pues las consecuencias van a ser peores. Claro. Y ahí hablo directamente de la racionalidad. La racionalidad consiste en estar claro de lo que está sucediendo, de cuáles son los hechos y de qué podemos hacer. Y lo más racional en este momento sería protegernos a nosotros mismos, resguardándonos en nuestra casa y, por supuesto, estar atentos a cualquier tipo de información, lavándonos siempre las manos, usando la mascarilla, entre otras cosas. Pero no podemos olvidar que la característica de este virus proveniente de China es el colectivismo, y cómo el colectivismo ha hecho que de alguna u otra forma se propague en un efecto mariposa. De hecho, Anderson, tú compartías un tuit que hablaba de que en las economías de libre mercado, en esos países, era precisamente donde se había combatido mejor el coronavirus. Completamente. De hecho, ellos tienen la capacidad de la innovación gracias a lo que sus mercados y el esfuerzo individual de las personas han logrado. Y más allá de eso, tenemos a personas, empresarios, como en España, que han donado una cantidad enorme de productos médicos. Tenemos casos mucho más relevantes como el de Cristiano Ronaldo, que aparte de ser futbolista es empresario y puso sus hoteles a disposición para que se atendieran a las personas que sufren del coronavirus, y bueno, entre otros ejemplos. Es decir, es la riqueza, es en los países que tienen economías libres donde esto es posible. En Venezuela está mucho más restringida esa posibilidad, pero el mercado al final está mucho más preparado que el colectivismo. De hecho, podemos ver el ejemplo en España. En España hubo una postura completamente irresponsable, donde no se le dijo a la población tampoco qué estaba sucediendo, al punto de que se fueron a marchar. Es decir, eventos colectivos de gran envergadura y donde el virus se propagó en una mucho mayor medida. En México Entonces también. el elemento colectivista también está allí presente. El mercado al final hay que recordar que no tiene características, no es bueno ni es malo, sino que responde a incentivos. Sin embargo, con solidaridad, con decencia, con esa calidad humana, sí puede de alguna u otra manera intervenir ayudando a otras personas. Otro ejemplo es México, Anderson, donde además han sido incluso desde el propio gobierno irresponsables, que no usan las mascarillas y todo lo demás. Pero incluso, Anderson, no es solamente el tema de que estaríamos más preparados, sino que habría confianza. Es decir, si tú sientes que hay un Estado, aunque sea mínimo, que de alguna manera tiene la capacidad de ofrecer las mínimas cosas para estar vivos, para pasar esta situación, habría confianza. Y a propósito de eso, además, yo quiero conectar esto con un escrito que tú hacías ayer que titulaste como #SomosVenezuela. A algunas personas les hizo ruido. ¿Por qué? Bueno, porque Somos Venezuela de alguna manera es el partido de Maduro y todo lo demás. Ahora, yo coincido contigo en que Somos Venezuela es una identidad. Ahora, ¿cuál es la importancia de no perder, incluso en estas situaciones de pandemia, la identidad y rescatar eso que somos como venezolanos? Yo también soy Venezuela.
Sí. De hecho, todos, o sea, soy Venezuela, somos Venezuela. Al final, ningún grupo político, ninguna organización puede tener la exclusividad de la venezolaneidad. Eso es una cosa imposible. Ese secuestro, o sea, no es efectivo. Pero hay un elemento que tú destacas y es muy importante, o sea, más allá de estados mínimos, estados máximos, el Estado, y visto, o sea, de una forma liberal, recurro en esto a Lord Acton, tiene que ser fuerte en sus funciones. ¿Para qué? Para proteger los derechos individuales. Entonces, de alguna u otra manera, tiene que ver cómo a través de la seguridad y de los mecanismos propios del Estado protege los derechos individuales, que es otra premisa además objetivista. Entonces, el gobierno debe velar por proteger los derechos individuales. Entonces, no es que no haga nada, es que dentro de sus funciones sí pueda actuar. Y nosotros, además, como venezolanos, tenemos una historia muy rica. Y nosotros, al ser Venezuela, compartimos una fortaleza increíble de un sistema, además, que nos ha querido de rodillas y quebrar, pero que no ha podido. Porque somos no solamente herederos de esa visión liberal, de esa visión de querer libertar otras naciones que tuvo Bolívar, como la patriótica de José Antonio Páez. Y así, poco a poco, hemos tenido elementos que nos nutren para enfrentar esto con mucha decisión, con mucha dignidad y con mucho optimismo. Aquí nos dicen en YouTube, Anderson, las malas decisiones de estos y que gobiernan va a empujar a que la crisis se agrave. Además dicen, es mentira que el Estado se abocará a solucionar los problemas del día a día. Yo quiero, además, allí hacer hincapié, no estamos hablando de un Estado normal, este es un Estado criminal. Entonces, evidentemente, este nunca va a ser el ejemplo de cómo enfrentar una crisis o una situación como esta, que además ahora es mundial, ¿no? Sí, claro, de hecho, el ejemplo que estaba diciendo, evidentemente, no tiene nada que ver con Venezuela, sino que serían las características de lo que debería ser un Estado. Sin embargo, cuando el Estado tiene las características y la postura como el de nosotros, la responsabilidad individual es mucho más fuerte. Es decir, cómo protegernos, cómo tomamos las medidas y cómo de alguna u otra manera avanzamos. Recomendamos a las demás personas que también tomen dichas medidas y nos protegemos nosotros como personas y a nuestra familia. Anderson, para cerrar, yo quisiera que habláramos del tema del control, porque evidentemente uno de los mayores miedos que hay es que la gente siente que el sistema se está fortaleciendo. Cuando hablo del sistema, hablo del propio régimen, porque de alguna manera mandó a la gente para su casa y entonces ahora la gente, bueno, se le olvidó que aquí existe lo que existe, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo enfrentar el control y cómo tú lo ves frente a una necesidad que hoy es quedarse en la casa? Pues eso es una realidad, como tú dices, a lo racional. Lo racional es quedarse en su casa, pero también otra realidad es que no se nos olvida lo otro y evidentemente pueden aprovecharse para ejercer mecanismos de control. Efectivamente, sin embargo, hay situaciones especiales donde tenemos que ver las posibilidades reales de acción. Y para poder enfrentar cualquier Estado totalitario, colectivista, socialista, primero hay que estar vivo. Entonces, por eso, la postura tiene que ser protegernos como personas y a la vez, estar consciente de que estamos enfrentando esta situación. No es una situación fácil porque nos ponen muchos dilemas, pero yo siempre voy a recurrir primero a los que son los derechos fundamentales, que es vida, libertad y propiedad. Y de la vida es que se deriva la libertad y la propiedad privada. Entonces, el resguardarlos primero es necesario para poder seguir luchando contra lo que es el colectivismo, que además el colectivismo está muy débil, han destruido de una manera muy directa lo que es todo el sistema de salud y efectivamente van a intentar controlar, pero más allá de eso, necesitamos enfocarnos en preservar nuestra propia vida. Así es, yo quiero agradecerte, Anderson, porque bueno, leyéndote estos días, sé que también existe gente que sigue trabajando como tú y que en efecto vamos a ver próximas iniciativas para de alguna manera quedarnos en nuestra casa, pero quedarnos leyendo, quedarnos activos en la denuncia, en el aprendizaje, en el conocimiento. No sé si tienes un último mensaje que dar a los venezolanos y a todas esas personas que hoy te escuchan a través de RCR. Miren, al final nosotros hemos enfrentado en nuestra historia cosas muy difíciles. Yo tengo la convicción y la confianza de que vamos a superar esta situación con el favor de Dios, además. Y bueno,
a leer mucho, a leer además cosas útiles, cosas buenas. Les recomiendo libros como La rebelión de Atlas de Ayn Rand para pasar esta cuarentena, o Camino de servidumbre de Hayek. Muchísimas gracias, Anderson. Quiero despedirte. Es Anderson Riverol, miembro del equipo de formación de cuadros de 20 Venezuela, y además un joven aquí comprometido con Venezuela y trabajando mucho en precisamente recuperar esos valores que vamos a instalar y que vamos a de alguna manera fomentar desde un nuevo estado, que sería un estado de una república liberal, por supuesto. Con esto despido ya para irnos a la última parte de este programa aquí en RCR Liberalmente. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Si quieres disfrutar de la exquisita gastronomía nacional o internacional, acércate a Bueno Restaurant y da un gustazo. Bueno Restaurant es el más visitado por los comensales de Caracas, interior y exterior de Venezuela. Disfruta de la buena mesa en la 6ª Avenida de Altamira entre 3ª y 5ª Transversal. Bueno Restaurant, deleita tu paladar. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Y aquí de vuelta en Contigo, Liberalmente, quiero enviar saludos a la familia Suárez. Aquí me dicen, hola Claudia, saludos desde Los Teques, mi familia y yo te escuchamos, soy el hermano de Génesis, también su mamá, gracias a Génesis y a todas esas personas que nos escuchan. Creo que esta va a ser una oportunidad, esta cuarentena va a ser una oportunidad para que más personas se conecten con la transmisión de RCR, que sigue transmitiendo todos los días en vivo, aquí con quienes pueden venir, como es mi caso el día de hoy, y con quienes pueden estar a distancia sin dejar de hacer su trabajo. Por supuesto, también agradecerle a Félix, a Cristóbal, Manta, Pepe Blanco, que dice, oh, salúdame, aquí estás, Pepe, siempre te leemos, siempre te escuchamos y seguimos haciendo este trabajo. Ya para finalizar, yo quiero, además de dejar un mensaje, recordarles, por supuesto, gracias a quienes llegamos, es Mom Shop, la casa perfecta de la repostería en la avenida Cecilio Acosta de Chacao, pero además decirles que esta oportunidad no solamente es una oportunidad para ver RCR, sino también una oportunidad para leer, para aprender. De hecho, si ustedes revisan en redes, van a encontrar múltiples opciones para no estar inactivos. Van a poder aprender online, van a poder entrar en cursos como los que ofrece Doméstica. El Instituto Libre y Desarrollo también ha puesto a disposición y gratis varios libros que pueden descargarse y leer en esta temporada. Y además hay una cuenta que me ha parecido muy interesante, que nos la recomendó nuestra productora Malala, que es @siconfor, como psicología, es decir, PSI Confort, que puede ayudar de alguna manera a aquellas personas que sientan algún tipo de angustia, algún tipo de obviamente sensación de incertidumbre. Es normal que en un contexto como este tengamos dudas, que sintamos miedo, pero vamos a superarlo. En esta cuenta que les comento, @siconfor, como psicología, @siconfor, pueden encontrar algunos consejos. Y uno de estos es, por supuesto, identificar esos pensamientos que te generan malestar. Bueno, es la comida, es el problema de que quizás no tienes cómo atender algunas cosas. Bueno, vamos a pensar y hacerlo consciente. Segundo, reconocer esas emociones, aceptarlas y buscar ayuda. Convérsalo, coméntaselo a alguien, busca ayuda, busquemos manera de resolverlo. Además, cuestionar, busca pruebas, datos confiables. Sé que en Venezuela es complicado tener acceso a algunas informaciones, pero si ustedes acceden a páginas como la de la Organización Mundial de la Salud, usted va allí a resolver con preguntas y respuestas muchas de las dudas que tiene. Y si no, bueno, por supuesto hay muchos especialistas, también está la Organización Panamericana de la Salud, incluso la OMS
ha puesto hoy a disposición un chat en el cual usted simplemente escribe hi, como hola, y allí inmediatamente en WhatsApp usted puede recibir respuestas casi que inmediatamente. Es decir, información es lo que puede garantizar que se reduzca la incertidumbre y que de alguna manera usted se pueda sentir un poco más tranquilo. Lo otro que vamos a recomendar, por supuesto, es informar a quienes no estén informados. Es importante que usted, si tiene una información valiosa y verificada, la transmita. Y de esta manera nosotros podamos hacer llegar a más personas esta información y evitar posibles contagios. Por supuesto, la recomendación es quedarse en casa, pero entendemos que en esta situación, que no es normal, por supuesto la gente puede ir a comprar comida, puede ir a reabastecerse en cuanto a medicinas o algunas otras necesidades. Y a propósito de esto, quiero ya para finalizar hacer un comentario sobre una experiencia muy particular que viví anoche. Cerca de mi casa, parece que una persona estaba dando a luz y tuvo que salir de inmediato de emergencia en la noche. Imagínense ustedes, son las paradojas de la vida. Es la vida en medio de una pandemia, un niño naciendo en estas condiciones. Y eso simplemente nos dice que esto va a pasar, que esto es temporal y que en efecto vamos a sobrevivir a este virus y vamos a sobrevivir y a derrotar también a quienes nos han hecho más vulnerables frente a este virus. Y ese trabajo lo hacemos cada uno de nosotros. En Twitter tenemos ahorita una campaña permanente que es #20 años en cuarentena, donde usted va a poder colocar sus denuncias, lo que ha visto, incluso nutrirse de lo que está sucediendo en otros estados del país para hacer seguimiento de lo que está ocurriendo en Venezuela. Es importante que nos mantengamos activos, informados, pero además si usted conoce de algún caso o de alguna situación que esté ocurriendo, como en el estado Vargas, donde la gente ha tenido que salir a llenar pipotes exponiéndose al contagio porque no tienen agua, usted la puede reflejar a través de esa etiqueta 20 años en cuarentena. Porque sí, estamos en cuarentena, pero son 20 años en los que hemos tenido que enfrentar no solamente enfermedades como esta, lo decía la doctora, también influenza, paludismo, tuberculosis, enfermedades que habían desaparecido en Venezuela. Entonces, ya para finalizar, yo quiero dejar ese mensaje. Sigan redes oficiales, vamos a estar en contacto y nos vemos el próximo jueves, donde, si Dios quiere, nos vamos a ver una vez más en Contigo Liberalmente. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750 AM.